Buenas noches, bienvenidos al curso virtual de investigación. Mi nombre es Camila Sierra Bustos, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. La primera charla que vamos a tocar del curso se llama Introducción a la Investigación. Los contenidos de la charla son tipos de estudios, tipos de variables, historia natural de la enfermedad, un post-test. Encontrarán también las referencias bibliográficas y mis recomendados. Entonces, para comenzar, tenemos la clasificación grande de los estudios. Tenemos que hay estudios descriptivos y analíticos. Los descriptivos se clasifican en transversales y longitudinales y los analíticos en observacionales y experimentales. Y a medida del transcurso del video vamos a ir desglosando cada uno. Entonces, en cuanto a los estudios transversales, tenemos los estudios de series de caso que permiten una enumeración descriptiva que según las características de un grupo de sujetos en un tiempo establecido. Permiten establecer diferencias estadísticas de tipo RR u OR que posteriormente pueden ser verificadas con otros estudios. La desventaja de este estudio es la existencia de las no respuestas, la ausencia de secuencia temporal y que no puede evaluarse una relación causal. En cuanto a los estudios de asociación cruzada, tenemos que son diseños transversales que permiten evaluar la enfermedad mediante una serie de variables a una población determinada en un momento determinado. Al estudiar solamente los casos existentes da un sesgo de prevalencia y estos casos existentes corresponden a los casos con mayor duración y evolución más lenta. En cuanto a los estudios de prevalencia, tenemos que son diseños transversales que evalúan la frecuencia de la enfermedad en una población determinada de la cual se extrae una muestra representativa. Acá tenemos varias definiciones importantes. La primera es la prevalencia de punto, que es la frecuencia de la enfermedad en el tiempo, la prevalencia de periodo, que son procesos agudos en el tiempo, y el intervalo de confianza, que incluye el valor verdadero de una magnitud. Llámese prevalencia, sensibilidad u OR, con cierto grado de probabilidad de un 95%, y este permite evaluar si la diferencia es estadísticamente significativa. Tenemos que la tasa de ataque es un caso particular de la tasa de incidencia y corresponde al número de personas que presentan una enfermedad relacionándolo con el número de personas expuestas al riesgo de sufrir la enfermedad en un periodo limitado de tiempo y condiciones como la epidemia. Entonces tenemos que hacer el número de casos que presentan observados por 100 o por 1000 sobre la población realmente expuesta al brote. Por otro lado, tenemos los estudios descriptivos longitudinales. Entre ellos tenemos los estudios de series de caso, que permiten la descripción de la evolución de un grupo de sujetos en el tiempo con la finalidad de estudiar su evolución natural. En ocasiones describen los resultados observados en un grupo de pacientes que han recibido tratamiento y dado que éste se administra durante el proceso habitual de atención, no pueden establecerse conclusiones acerca de su eficacia. Para este y para todos los estudios, las pérdidas del más del 20% de la población genera fracaso en investigación. En cuanto a la incidencia, tenemos que son diseños longitudinales, una cohorte que no presenta enfermedad a estudio, a la cual se le hace un seguimiento en el tiempo y se evalúa la frecuencia de aparición de la enfermedad. Acá tenemos varias definiciones importantes. La primera es la incidencia acumulada, que es el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrolla en una población en riesgo de desarrollarla en un periodo de tiempo, y la densidad de incidencia, que es el número de casos nuevos que ocurren por unidad de tiempo en la población. Tenemos dentro de los estudios analíticos están los estudios observacionales y estos pueden ser por enfermedad o por exposición. En general, estos tipos de estudios permiten hacer una aproximación a la comprobación de una hipótesis causal, y los estudios por enfermedad tenemos los estudios de cohorte, que son pues dos grupos de sujetos. La diferencia entre ellos es la presencia o ausencia de una determinada exposición seguidos durante un periodo de tiempo que permiten evaluar la incidencia de la enfermedad y la fuerza de asociación con la exposición.
Tenemos acá pues dos definiciones importantes, la cohorte interna, que es una única cohorte general de estudios de sujetos expuestos y no expuestos, y una cohorte externa, que es un grupo de sujetos no expuestos al factor de estudio. Ven, acá tenemos una tabla con las ventajas y limitaciones de los estudios de cohorte. Los estudios prospectivos permiten una información detallada, precisa y objetiva de la exposición y permiten establecer procesos para detectar la aparición de la enfermedad. Para este estudio, pues se establecen unos criterios de inclusión que se deben realizar en la misma forma a todos los individuos y evalúa los efectos de la exposición sobre la enfermedad. Tenemos que el seguimiento de sujetos debe ser el mismo en todos los grupos, que las pérdidas pueden provocar un sesgo si la frecuencia de la enfermedad es diferente entre los que abandonan el estudio y los que lo finalizan, que no son diseños eficientes en caso de enfermedades frecuentes, ya que obligan a seguir un número elevado de sujetos, y las enfermedades con largos periodos de latencia requieren seguimientos prolongados. En cuanto a los estudios retrospectivos, permiten determinar la incidencia de la enfermedad en individuos expuestos y no expuestos e incluso con diferentes grados de la misma para evaluar una posible relación dosis-respuesta o factor protector. Dentro de estos estudios, entonces vamos a tener tres cosas importantes. Son estudios que evalúan características en el pasado, que reconstruyen su experiencia de enfermedad y hasta un momento definido en el pasado más reciente o en el momento actual. La calidad de la información, tanto para poder identificar las cohortes como para conocer la aparición de la enfermedad, eh, pues es importante. Tenemos acá varias cosas. El intervalo RR o riesgo relativo, que es la incidencia del grupo expuesto sobre la incidencia del grupo no expuesto, e indica el número de veces que es probable que una enfermedad se desarrolle en un grupo no, en el grupo expuesto y no en el no expuesto. Entonces, el RR igual a 1, pues nos dice que no existe relación, el RR mayor a 1, una asociación positiva, y el RR menor a 1, una asociación negativa. Siempre debe acompañarse de un intervalo de confianza mayor al 95% y si el intervalo de confianza no incluye el valor del RR que sea igual a 1, indica que la asociación es estadísticamente significativa. Tenemos por otro lado los estudios por exposición, tenemos los estudios de casos y controles que permiten determinar y comparar la frecuencia de la exposición previa al factor de interés en ambos grupos. Entonces tenemos que incluir dos grupos con las mismas características, uno que tenga la enfermedad, que se denominan los casos, y un grupo que no la tenga, que son los controles. La población debe estar bien definida temporal y geográficamente, se deben seleccionar todos los casos y se debe extraer una muestra representativa que va a ser el control. En cuanto a los estudios de caso, pues se deben establecer los criterios de inclusión y los controles, pues deben ser representativos de la población de la que provienen. Los estudios de carácter retrospectivo, la información puede conducir a un sesgo de memoria y dado que permite incluir un gran número de casos, son especialmente útiles en enfermedades poco frecuentes. Tiene el inconveniente que no permite calcular directamente la incidencia, ya que se han seleccionado individuos que han desarrollado la enfermedad. El OR, que se interpreta como el equivalente del RR cuando el riesgo es basal, y el riesgo basal se define como la frecuencia de la enfermedad en la población del estudio es reducida. Tenemos ventajas y limitaciones de los estudios de casos sin controles. Y para terminar tenemos los estudios experimentales. Dentro de ellos tenemos el ensayo clínico no controlado, en donde no existe un grupo de comparación concurrente, se compara la respuesta a la situación basal en un solo grupo de sujetos y se establecen estudios antes y después y se asemejan a estudios descriptivos. En general no permiten asegurar que la respuesta observada se deba exclusivamente a la intervención de estudio y en general estos estudios no son recomendados. En cuanto a los estudios controlados no aleatorizados, tenemos que son sujetos asignados a los grupos de estudio mediante un mecanismo no aleatorio y existe un mayor riesgo que no sean totalmente comparables y proporcionan pruebas de menor calidad. En cuanto a los ensayos clínicos aleatorios, es el mejor diseño posible para evaluar la eficacia del tratamiento o los procedimientos diagnósticos y tenemos varias definiciones importantes.
La primera es la intervención de referencia, que es cuando la intervención de comparación es un placebo. El estudio permite cuantificar el efecto terapéutico del fármaco. Sin embargo, cuando existe una opción terapéutica aceptada como eficaz o la comparación con placebo presenta limitaciones éticas. En cuanto a la variable de respuesta, debería reflejar la verdadera respuesta de importancia para los pacientes. Tenemos que la selección de la población se hace mediante unos criterios de selección que deben identificar en una población que pueda beneficiarse de las intervenciones que se comparan. Se debe extraer una muestra homogénea, dar validez interna al estudio pero limita la capacidad de generalización e extrapolación de resultados. Y la asignación aleatoria es la asignación de sujetos a los grupos por un método aleatorio y tiene que asegurar la comparabilidad de los grupos al producir una distribución equilibrada. Aleatorio se define cuando toda la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada como sujeto, y el uso de una intervención activa como referencia permite determinar si el nuevo tratamiento o procedimiento diagnóstico mejora la relación riesgo-beneficio. Los estudios de enmascaramiento tenemos tres: el simple ciego, que es cuando los pacientes desconocen la intervención; el doble ciego, que es cuando administradores y pacientes desconocen la intervención; y el triple ciego, que es cuando el estadístico, los administradores y los pacientes también desconocen el tratamiento o la intervención que reciben los pacientes. En cuanto a la evaluación enmascarada de respuesta, la persona que mide la variable de respuesta desconoce al grupo al que pertenece cada uno de los sujetos y garantiza que la medición se interpreta y se analiza en la misma forma en ambos grupos. Ya para terminar, en conclusión, tenemos esta tabla que nos permite ver las ventajas e inconvenientes de cada uno de los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, que como tal pues son cuatro grandes grupos: experimentales, de cohorte, casos y controles, y los estudios transversales. Por otro lado, tenemos los tipos de variables. Tenemos variables cualitativas, las cuales pueden ser de tres tipos: dicotómicas o binarias, en las que solo existen dos valores posibles, digamos el sexo, que sea hombre o mujer, o si tienen o no hipertensión arterial. Las nominales o categóricas, cuando más de dos categorías posibles pero sin orden lógico. Entonces tenemos estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, o el grupo sanguíneo A, AB, O, entre otras. Las variables ordinales, cuando se establece un orden lógico de las categorías y su orden representa una diferencia. Entonces tenemos la glucosuria, 1, 2, 3, 4, 5 cruces, o el Glasgow. Dentro de las variables cuantitativas tenemos que toman valores numéricos, y estas variables pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que son solo posibles determinados valores y siempre toman números enteros, por ejemplo, el número de dibujos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y las variables continuas, sus valores posibles no están restringidos, salvo por las características del instrumento que se utiliza. Pero es importante que en estas variables continuas no existe el cero absoluto. Entonces tenemos la altura, el peso, la colesterolemia. Ya para terminar, tenemos la historia natural de la enfermedad, que se define como la forma en que progresa la enfermedad en ausencia de intervención médica o en salud pública. Tenemos entonces el periodo de inducción, que es el periodo que transcurre desde el inicio del proceso etiológico hasta el inicio de la enfermedad, y en este periodo actúan las causas competentes que forman parte de una causa suficiente. Pero es importante tener en cuenta que no se refiere al tiempo durante el cual la persona está expuesta al factor de riesgo, sino específicamente al periodo de exposición relevante que forman parte de una causa suficiente. Tenemos entonces las etapas de la enfermedad y tenemos tres periodos. Dentro de los tres periodos tenemos el periodo prepatogénico, dentro del cual está el periodo de inducción, del cual ya hablamos; el periodo patogénico, que se divide en dos: el periodo presintomático, que hace referencia al periodo de latencia; y el estadio clínico, que es la parte sintomática de la enfermedad. Y para terminar, el resultado, que puede ser muerte, incapacidad, cronificación o curación. En cuanto a los mecanismos y causas de la enfermedad, tenemos mecanismos biológicos, causas sociales de comportamiento o causas ambientales. En cuanto
A los factores involucrados en la historia natural de la enfermedad tenemos el agente, el huésped, el medio ambiente y el vector en caso de que hayan enfermedades transmitidas por vectores. Y ya para terminar, los factores ambientales se toman a partir del modelo de los determinantes en salud. Entonces, mediante la mnemotecnia PAINS tenemos factores biológicos, genéticos, medioambientales, nutricionales, sociales y espirituales. En cuanto a los niveles de prevención, tenemos tres: nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. El primero, el de nivel de prevención primaria, que corresponde pues a la promoción de la enfermedad. Entonces, cambios en el estilo de vida saludable, cambios nutricionales, cambios medioambientales. La prevención secundaria, entonces, es tener en cuenta los factores de riesgo y establecer medidas que nos permitan evitar el desarrollo de la enfermedad. Y ya para terminar, en la prevención terciaria, que es ya pues la rehabilitación de pues ya de la enfermedad. Y entonces, bueno, ya hemos terminado la revisión. Ahora vamos a hacer un test. Entonces, la primera pregunta es: ¿los estudios de casos y controles son estudios descriptivos? Los estudios descriptivos se clasifican en... Y la medición por tasas nos permite comparar la presencia de un evento en dos grupos con números poblacionales diferentes. Entonces, bueno, las respuestas entonces son: la primera, falso, son estudios observacionales; la segunda, se clasifican en transversales y longitudinales; y la tercera es verdadero. Referencias bibliográficas, las tienen todas, están a su disposición. Y aquí están mis recomendados. Em, Espero pues este video les haya servido para tener como una idea acerca de pues de los diferentes tipos de estudios. Em, los invito pues a participar de todo el curso activamente y estar pendientes de los videos que se irán publicando pues próximamente. Cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir a mi correo electrónico camilasierrab@gmail.com.